Hola, bienvenido a un video más de la clase de sistemas operativos. En esta ocasión vamos a revisar con más detalle qué es lo que ocurre cuando un programa se convierte en proceso y se pone en ejecución. Particularmente vamos a revisar cómo es la estructura de memoria en la que se almacena un proceso. Eh, Antes de ver esos detalles, tenemos que tener claro que los procesos pueden ser tratados o vistos de manera diferente por el sistema operativo de acuerdo a la forma en que operan. Hay muchas clasificaciones de procesos, una de ellas es esta en la cual nos establece que por una parte tenemos los llamados sistemas por lotes o procesos de sistemas por lotes, que generalmente son procesos que interactúan muy poco o casi nada con el usuario o nada con el usuario y sin embargo hacen muchos cálculos por mucho tiempo. Como ejemplo, pudiéramos pensar en la nómina de una empresa muy grande que tiene que calcularse, imagínense, miles de empleados, y que una vez que se han capturado sus datos, como los días que laboró, su salario, si tiene horas extras, si tiene faltas, etcétera, el proceso se pone en ejecución toda la noche o durante muchas horas en la noche, o puede ser en horas en las cuales no interfiera con los usuarios que en el horario normal están trabajando, y que ese proceso, sin interactuar con el usuario, va calculando lo que se le tiene que pagar a cada empleado. Otro tipo de procesos son aquellos que en contraste sí tienen mucha interacción con el usuario, como por ejemplo un reproductor de video, un procesador de texto, o como el que vimos en el video anterior, en el cual le pedíamos al usuario datos y le mostrábamos resultados. Bien, independientemente del tipo de proceso que pongamos en ejecución, una vez que se convierte en proceso, o que le podemos llamar también job en la literatura, o job, o trabajo, tiene varios elementos. Por ejemplo, tiene un contador de programa, que veíamos que es una estructura de datos, es una especie de variable general, que contiene la información del siguiente, de la siguiente instrucción por ejecutarse. También contiene un stack, que es una estructura de datos que es utilizada por el sistema operativo para administrar aspectos relevantes del proceso, y una sección de datos en el cual se almacenan las variables del programa. Entonces vamos viendo un ejemplo con más detalle. Imagínense que el programa que realizamos en el video anterior se pone en ejecución, y una vez que se pone en ejecución es cargado en memoria. Veremos que otras cosas ocurren más adelante. Y bueno, imagínense que esta es la memoria que fue asignada al proceso que nosotros llamamos suma 2. Entonces, a toda esta área del proceso le vamos a llamar espacio de direcciones del proceso. ¿Sí? El proceso puede entrar a cualquier sección de este espacio de direcciones que está asignado al mismo proceso, pero no puede utilizar ningún otro espacio de memoria o dato fuera de él. Y vemos que hay varios elementos. Tenemos en una sección el código del programa, ese que escribimos en el ejemplo o que hacemos cada que elaboramos un programa. Tenemos las variables y algunos conceptos nuevos probablemente para ustedes, que son el heap, el montículo y el stack, que iremos viendo con detalle más adelante. Muy bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo ejecuto mi eh, proceso, el llamado suma 2 en memoria? Bueno, las instrucciones de mi programa se van a poner en esa sección. Yo voy a tener indicado que voy a usar dos variables, n1 y n2. Aquí se puso m, pero debe ser n. ¿Okay? Y todo el código en lenguaje máquina ya está en mi memoria. ¿De acuerdo? En la sección de variables o el segmento de datos, pues yo tengo áreas de memoria, y el tamaño de las áreas de memoria van a depender del tipo de variable para poner los valores de mis variables. En este caso yo definí tres variables, n1, n2 y suma. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que yo haga alguna modificación, por ejemplo, pido el valor del primer número, habíamos visto que podía ser 7, pido el valor del segundo número, y una vez que se hacen los cálculos, aquí puede quedar un 10. Bueno, esa información se almacena en esa sección de memoria. ¿Qué pasa con el heap? Bueno, en el heap se ponen las variables dinámicas. En el ejemplo anterior las variables eran estáticas,
Por eso es que en el área denominada sección de datos o destinada para las variables, se separan o se reservan espacios suficientes para poner esos valores. Pero hay ejemplos de variables que yo no defino su tamaño al inicio, sino las defino en tiempo de ejecución. Este es un ejemplo en el cual yo puedo definir una variable de tipo dinámica y cuando la defino, yo no estoy indicando cuál es su valor. Yo estoy diciendo que su valor es indefinido y que más adelante la voy a definir. En este ejemplo, se le solicita al usuario que defina el tamaño del arreglo. ¿Sí? Al inicio, cuando este programa se pone en ejecución, ese tamaño no se conoce. Bien, y una vez que el usuario lo indica, se almacena en la variable size y a través de esta instrucción, en tiempo de ejecución, yo puedo determinar cuál es el tamaño de esa variable. ¿De acuerdo? Y una vez que lo defino, justamente en el heap, aquí, en esta sección de aquí, se van a almacenar esas variables. Y yo puedo ir agregando variables. Yo puedo ir incrementando, por ejemplo, el tamaño de ese arreglo y en este caso mi heap puede ir creciendo. Dependiendo del tamaño del heap, es la cantidad de variables que yo puedo ir creando de manera dinámica. Por fortuna, las computadoras modernas tienen gran capacidad de memoria, entonces yo puedo almacenar variables dinámicas que pueden ir creciendo en tiempo de ejecución de un tamaño considerablemente grande. En este programa, cuando ya lo ejecuto, pues yo tengo una variable estática, una variable size, que esa se va a almacenar justamente en esa sección de memoria, donde están mis variables. ¿Okay? El arreglo, myArray, como lo definimos, todavía no tiene tamaño, por lo tanto todavía no existe en memoria. Sin embargo, una vez que yo lo defino, imagínense que yo decidí que el tamaño fuera 3, que el usuario cuando ejecutó el programa decidió que el tamaño fuera 3. Entonces, en esta sección del heap, yo voy a tener que se crea de forma dinámica el espacio para almacenar 3 variables de tipo entero, o en este caso de tipo string. Si yo cambiara el valor a 4, por ejemplo, de forma dinámica, pues se crearía un nuevo espacio para almacenar la nueva variable. Bueno, para eso es que funciona el heap. Si ustedes pueden ver en la imagen, pues tiene un valor o un tamaño dinámico que va creciendo. Y bueno, ¿qué pasa con el stack? El stack es utilizado por el sistema operativo y puede ser utilizado por los programadores para almacenar información de manera temporal. Como ustedes saben, un stack o una pila es una estructura de datos que sigue una estructura que el último que entró es el primero que sale. Entonces aquí puede, por ejemplo, almacenarse el estado de un proceso cuando el proceso tiene que dejar el procesador. Esto lo veremos un poco más adelante.